¿Cuándo usar el método BANT en la venta B2B de tecnología? Como sabéis, la venta B2B de tecnología de software es una venta relativamente compleja, con un proceso de venta que suele durar de media unos 6 meses, típicamente más de 3 meses, donde interactuamos con diferentes personas que van a ser partícipes y van a influir en esa toma de decisión. Generalmente, como metodología de cualificación, en la venta B2B de tecnología no recomiendo BANT y de hecho en mi experiencia no he visto BANT como una metodología de cualificación cross en la organización. Para aquellos que no conozcáis qué es BANT, BANT es un método de cualificación que si prestamos atención a sus siglas, BANT, sigue una estructura de cualificación en base a budget, presupuesto, authority, autoridad, needs, necesidades, timing, tiempo. Es decir, en primer lugar, validamos si tienen o no tienen presupuesto, si el presupuesto está reservado o no está reservado, o si hay una iniciativa en la cual se prevé que se va a reservar un presupuesto. Cuando hablamos de autoridad, hablamos de si estamos hablando con las personas adecuadas, si tienen autoridad y acceso al presupuesto y tienen capacidad de tomar una decisión de go o no go para la compra de ese producto, de esa solución. El tercero es si existen unas necesidades específicas que nuestra solución o nuestro producto es capaz de abordar y de solucionar. Y en cuarto lugar, es en términos del tiempo, es entender cuál es el proceso de decisión en términos de tiempo. Si hay un evento crítico o un evento en el cual por algún motivo tienen que comprar antes de una fecha, o si no, un poco entender cuáles van a ser los tiempos, por la otra parte, en términos de comprar o no comprar, y en el caso de comprar, por qué tienen que comprar en una fecha determinada. Por ejemplo, hay muchas veces que un evento crítico es una tecnología se les ha quedado obsoleta, terminan el soporte con esa tecnología y necesitan tener una transición suave de un tipo de tecnología a otra tecnología. Esa tecnología se le queda obsoleta, no cumple ya los objetivos y las métricas de negocio que la compañía espera y por lo tanto tienen que actualizarse con un nuevo tipo de solución o un nuevo tipo de producto. Bueno, pues típicamente se define también unos tiempos para que si hay una implementación, pues se compre antes de una fecha, un mes, 2 meses, 3 meses, depende de lo que dure la implementación, para que cuando llegue esa fecha de expiración de ese soporte de la tecnología, pues puedan tener ya implementado el nuevo producto. Esto sería un ejemplo. Entonces, ¿cuándo sí tiene sentido el método de cualificación BANT? En primer lugar, como metodología de cualificación, yo lo veo factible en aquellas compañías que no tienen un tamaño excesivamente grande y que tienen una estructura comercial relativamente sencilla, ya sea porque sean startups o estén en un momento un early stage, prematuro, y aún no han profesionalizado muchísimo su estructura de ventas y su modelo de go-to-market. Por otro lado, también puede tener sentido en aquellas organizaciones en las que su producto es un producto relativamente rápido de vender. Son ciclos de venta de menos de un mes, 30 días, en los que no estás interactuando con más de una o dos personas de cara a la toma de decisión y típicamente es un ticket de medio de compra de máximo unos $10.000. Entonces, en este tipo de contextos también, aunque ya tengas una estructura más madura, una estructura comercial más madura, pues a lo mejor te compensa simplificar tu metodología de cualificación porque lo que esperas es efectividad a la hora de capilaridad en el mercado, llegar a muchos sitios y ser capaz de cualificar rápido, vender y tener mucho impacto en el mercado. Eso sería un escenario donde creo que sí tiene sentido BAN como metodología de cualificación. Pero por otro lado, BAN tiene muchísimo sentido y es muy efectiva cuando la aplicamos como una técnica de ventas. Una técnica de ventas para esencialmente dos escenarios.
Un escenario que es una técnica de ventas para cualificar. Por ejemplo, en nuestra organización nosotros usamos Band para hablar el mismo idioma entre los SDRs o BDRs y los ejecutivos de cuenta. De manera que, en función de la estrategia y de la ejecución que esté haciendo los SDR en ciertas cuentas, pues la manera de validar si un lead se convierte a deal es siguiendo la metodología BANT. Entonces se hace un checklist muy sinóptico en base a entender el presupuesto, la persona con la que se está hablando, las necesidades y el tiempo. Y si se cumple más o menos y tiene sentido, pues ese lead se convierte a deal. Entonces puede ser una técnica efectiva para implementar como conversión de lead a deal y también para ayudarte a cualificar cuando quieras tener una cualificación rápida, en un impacto muy rápido, en una llamada muy rápida. Por otro lado, también lo puedes aplicar como una técnica de ventas en organizaciones que típicamente tienes diferentes segmentos. Tienes el segmento SMB o pequeña y mediana empresa, y luego típicamente tienes el segmento Enterprise o Major o Global Accounts. Cada empresa le llama de una manera. Entonces, típicamente en el segmento Enterprise, Major, Global Accounts, trabajas con otro tipo de metodología, ¿vale? En mi experiencia, a mí la que más he usado es MEDPIC, que es una evolución de MEDIC, pero bueno, hay otras como SPICE, que también depende del contexto, puede tener sentido, pero bueno, típicamente MEDIC tendría más sentido cuando no estamos abordando una venta B2B de tecnología relativamente compleja y nos enfrentamos a compañías ya de cierto tamaño. Pero incluso en estas organizaciones donde se ha implementado una metodología tipo MEDIC o MEDPIC, puede tener sentido para el segmento SMB aplicar una metodología mucho más ágil que permita mucha más transaccionalidad. Cuando tú buscas volumen y buscas una venta más transaccional, BANT creo que es una metodología muy efectiva que debe ser aplicada en las organizaciones para esos equipos que lo que buscan es volumen, o al menos hacer una segmentación en base al ticket medio esperado. Es decir, podéis hacer un threshold donde decidáis a partir de esta cantidad, ya consideramos que es un deal importante para nosotros y aquí vamos a aplicar un tipo de metodología tipo MEDPIC, pero para deals menor de esta cantidad vamos a ser mucho más ágiles porque no quieren invertir tanto tiempo y la idea es que sea una venta más rápida. Actualmente en mi organización nosotros estamos trabajando de esta manera. Típicamente los ejecutivos de cuenta que trabajan en segmento enterprise o en deals de cierto tamaño trabajan con MEDPIC como metodología de cualificación, pero para el segmento más pequeñito o para deals más transaccionales, para trabajar con el canal, esto es muy importante también como metodología o método para trabajar en la venta indirecta, pues estamos aplicando BAT. Entonces, en todos esos deals que no superan un threshold o que se trabaja con el canal y se trabaja de manera indirecta, los ejecutivos de ventas y, por supuesto, los líderes y los managers y los directores prestan atención esencialmente de una manera mucho más táctica a una cualificación tipo BANT que a una cualificación más compleja tipo MEDPIC. En resumen, BANT es una metodología útil cuando pensamos en ella como una técnica de ventas de cualificación, para ser aplicada en un momento muy concreto, en una fase temprana del proceso de venta y decidir si hay go o no go en términos de trabajar y poner foco a esa oportunidad. Por otro lado, cuando pensamos en BANT como una metodología para ser implementada en una organización, puede tener sentido en ciertos contextos o situaciones muy específicas. Situaciones en las que el ciclo de venta es relativamente corto, menos de 30 días, situaciones en las que el ticket medio es bajo y situaciones en las que tenemos un foco a un gran volumen de cuentas y a cuentas relativamente pequeñas, SMB o mid-market. Es decir, situaciones en las que primamos transaccionalidad. Para este tipo de situaciones, BANT puede ser una gran metodología para ser implementada, además porque típicamente en este tipo de aproximaciones también se trabaja mucho con el canal y se trabaja con la venta, con una aproximación de venta indirecta. Por lo tanto, BANT encaja muy bien y es muy efectivo a la hora de decidir en qué deal o qué no deal vais a poner el foco y a ser más o menos precisos en vuestro forecast. Pero cuando hablamos en términos generales de venta B2B de tecnología de software, en
procesos de venta relativamente complejos con diferentes interlocutores, con tickets medios más altos, con ciclos de venta más largos, BANT no es la mejor metodología. Para estos casos recomiendo metodologías como MEDIC o SPICE. Si queréis saber más de cómo implementar estas metodologías, si queréis tener más contenido y recibir más información acerca de técnicas de venta y de consejos en el mundo B2B de tecnología o de software, os recomiendo que os suscribáis a este canal. Y para terminar, si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido de valor el contenido, os agradecería muchísimo que le dieseis a un like a este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.